una ciudad soñando con el futuro. Esa era Caracas en los años 50. El petróleo fluía como un río de oro. Venezuela era un país lleno de optimismo. Era un lugar donde todo parecía posible. Arquitectos y soñadores querían construir un mundo nuevo. Imaginaron una utopía moderna emergiendo del valle tropical. En medio de este sueño, nació un proyecto increíble. Se llamaba el Helicoide. No era solo un edificio, era una declaración. Era una visión de progreso en espiral hacia el cielo. Una estructura monumental diseñada para cambiar el concepto mismo de la vida urbana. La idea era revolucionaria. Un centro comercial con acceso para vehículos construido en una colina. Los autos ascenderían por una rampa de doble hélice, una serpiente de concreto que se enroscaba hacia arriba. Los compradores podrían conducir directamente a la puerta de su tienda favorita. Habría 300 tiendas, un hotel de lujo, un cine e incluso un taller de reparación de automóviles. Era una ciudad dentro de una ciudad, un símbolo de la pujante economía de Venezuela y su abrazo a la modernidad. El proyecto fue diseñado por talentosos arquitectos, Jorge Romero Gutiérrez, Pedro Neuberger y Dirk Bornhorst. Su visión capturó la imaginación del mundo. Fue elogiado por artistas como Salvador Dalí y el poeta Pablo Neruda. El Helicoide estaba destinado a ser un icono. La construcción comenzó en 1956. La gigantesca estructura comenzó a escalar la colina de Roca Tarpeya. Dominaba el paisaje. Se podía ver desde toda Caracas. Parecía una nave espacial que había aterrizado en el medio de la ciudad. Una promesa de un futuro que estaba a la vuelta de la esquina. La gente observaba con asombro cómo las rampas de concreto se retorcían y giraban. Imaginaban la bulliciosa vida que pronto llenaría sus espacios. Esto no era solo otro edificio. Este era el pináculo de la ambición venezolana. Un testimonio de una nación que creía estar en la vía rápida hacia la grandeza. Pero los sueños a veces pueden convertirse en pesadillas. El sueño del Helicoide era frágil. La estabilidad política que impulsó su construcción comenzó a desmoronarse. El dictador Marcos Pérez Jiménez, el poderoso patrocinador del proyecto, fue derrocado en 1958. Con su caída, la financiación se agotó. El sueño se estancó. La magnífica estructura quedó inconclusa. Un esqueleto de concreto expuesto al sol y la lluvia. El símbolo de progreso, una vez celebrado, se convirtió en un monumento a una promesa rota. Permaneció vacío durante años, una ruina silenciosa y colosal que dominaba una ciudad que comenzaba a enfrentar una realidad mucho más complicada. El futuro que prometió nunca llegó. El cascarón abandonado de El Helicoide se convirtió en un problema para Caracas. ¿Qué haces con un sueño gigante e inconcluso? Por más de una década fue un fantasma, un hogar para ocupantes ilegales y un lienzo para grafitis. El magnífico paraíso de compras se transformó en un barrio vertical. Las rampas diseñadas para autos nuevos y relucientes ahora eran caminos para familias buscando refugio. El gobierno no sabía qué hacer con el colosal fracaso. Era demasiado grande para ignorarlo, pero demasiado costoso para terminarlo o demolerlo. El destino del edificio pendía de un hilo, un crudo recordatorio de una era fallida de grandes proyectos y potencial incumplido. Luego, su propósito comenzó a cambiar en una dirección oscura. En los años 1970 y 80, el Estado vio un nuevo uso para la enorme estructura. Su ubicación aislada y diseño de fortaleza lo hicieron útil para algo más que el comercio.
la Dirección de Inteligencia y Servicios de Prevención, la policía política conocida como DSIP, comenzó a ocupar partes del edificio. Lentamente, casi en silencio, el sueño de un centro comercial estaba siendo reemplazado por la realidad de una sede de seguridad del Estado. La transformación fue gradual. Primero, solo eran oficinas. Luego, las celdas comenzaron a aparecer en los espacios alguna vez destinados a boutiques y cafés. El cambio se completó a mediados de los años 1980. El Helicoide era oficialmente una prisión. Se convirtió en uno de los principales centros de detención de la DSIP. Las rampas en espiral que estaban destinadas a llevar a un paraíso de consumo ahora conducían a un lugar de miedo. El nombre, el Helicoide, comenzó a susurrarse con pavor. Ya no era un símbolo de arquitectura moderna, era un símbolo del poder y la represión del Estado. El edificio diseñado para ser abierto y acogedor se convirtió en un mundo cerrado y secreto. Sus ventanas, que debían haber exhibido bienes de consumo, ahora ocultaban el sufrimiento de los presos políticos. Bajo el gobierno de Hugo Chávez y luego Nicolás Maduro, su papel se consolidó. La DSIP fue rebautizada como Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, o SEBIN. El Helicoide se convirtió en la notoria sede de la policía secreta. Era el corazón del aparato represivo del Estado. El edificio que una vez estuvo destinado a encarnar la libertad de comprar, de moverse, de disfrutar, se convirtió en su opuesto exacto. Se convirtió en un lugar donde la libertad era arrebatada. La serpiente de concreto había mudado su piel de sueños y revelado una nueva y aterradora identidad como un laberinto de dolor. El mismo diseño del Helicoide, una vez celebrado por su innovación, fue reutilizado para la represión. Su diseño confuso y laberíntico era perfecto para desorientar a los prisioneros. Las rampas que giraban sin fin creaban una sensación de aislamiento. Una vez dentro, era un mundo de hormigón y acero, aislado de la ciudad de abajo. Las celdas a menudo eran improvisadas, instaladas en antiguos espacios comerciales o áreas de almacenamiento oscuras. Eran conocidas por nombres escalofriantes como el Infiernito y la Tumba. Estas no eran celdas de prisión oficiales, eran espacios de tormento, diseñados para quebrar el espíritu humano. Las condiciones internas eran inhumanas. Exprisioneros han hablado de hacinamiento extremo. Describen celdas sin ventilación ni luz natural. El ruido constante de la ciudad fue reemplazado por un silencio opresivo, roto solo por los sonidos del sufrimiento. La salubridad era casi inexistente. El acceso a alimentos, agua y atención médica estaba severamente restringido y a menudo se usaba como herramienta de castigo. La arquitectura misma se convirtió en un instrumento de tortura. La sensación de estar atrapado en un laberinto de concreto, sin sentido de dirección o tiempo, era una forma de guerra psicológica contra los detenidos. Los agentes del SEBIN operaban con impunidad absoluta dentro de estas paredes. Organizaciones de derechos humanos han recopilado cientos de testimonios. Estos relatos detallan abusos sistemáticos. Los prisioneros informaron haber sido sometidos a descargas eléctricas, golpizas y asfixia. Hablaron de tortura psicológica, incluyendo simulacros de ejecución y amenazas contra sus familias. El objetivo no era solo extraer información, era infundir terror, era enviar un mensaje a cualquiera que se atreviera a oponerse al gobierno. El Helicoide era el lugar donde la disidencia era aplastada, donde las voces eran silenciadas. Era la encarnación física del miedo del Estado a su propio pueblo. Durante años, el mundo escuchó estas historias.
Valientes abogados, periodistas y activistas trabajaron para exponer lo que estaba sucediendo dentro. Organizaciones como las Naciones Unidas y Amnistía Internacional publicaron informes condenatorios, detallaban las violaciones de derechos humanos y pedían el cierre del centro. Pero el régimen de Maduro lo negó todo. Para ellos, el Helicoide era solo una sede policial. Las historias de tortura fueron desestimadas como propaganda. La espiral de hormigón continuó su sombrío trabajo, engullendo a estudiantes, periodistas, políticos y cualquiera considerado enemigo de la revolución. El edificio se erigió como un monumento a la crueldad y la rebeldía del régimen. La historia de El Helicoide está escrita en el sufrimiento de sus víctimas. Es una historia contada a través de las voces de quienes sobrevivieron a sus horrores. Personas como Rosmit Mantilla, un activista de la oposición y legislador. Él fue arrestado en 2014 y pasó 2 años y medio en el Helicoide. Él describió la constante presión psicológica. Habló de estar recluido en una celda diminuta, de que se le negara tratamiento médico para una condición grave. Su historia es de resiliencia. Él se negó a ser doblegado. Su voz y las voces de otros se convirtieron en un poderoso testimonio contra la brutalidad del régimen. Hay incontables otras historias. La historia de la jueza María Lourdes Afiuni, quien fue encarcelada después de otorgar libertad condicional a un crítico del gobierno. Su caso se convirtió en un símbolo internacional de la falta de independencia judicial en Venezuela. Está la historia de Laurent Saleh, un líder estudiantil que pasó años en la tumba, una celda subterránea donde fue sometido a privación sensorial. Estos no son solo nombres. Son personas cuyas vidas fueron destrozadas. Sus experiencias pintan una imagen horrible de la vida dentro de la fortaleza del SEBIN. Nos recuerdan que detrás del conflicto político hay seres humanos reales sufriendo un dolor inimaginable. Los prisioneros de El Helicoide venían de todos los ámbitos de la vida. Eran estudiantes que protestaban en las calles. Eran oficiales militares acusados de planear golpes de Estado. Eran periodistas que reportaban verdades incómodas. Eran ciudadanos comunes que estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Lo que todos tenían en común era que eran considerados una amenaza por el gobierno. Dentro de la prisión, formaron una comunidad extraña y resiliente. Se apoyaron mutuamente. Compartieron restos de comida. Encontraron formas de comunicarse entre celdas. Se aferraron a su humanidad frente a condiciones deshumanizantes. Sus testimonios son una parte crucial de la memoria de Venezuela. Son una advertencia. Muestran cómo un Estado puede usar sus propias instituciones contra sus ciudadanos. Nos dicen que los derechos humanos son frágiles y deben ser defendidos todos los días. Estas voces de las celdas de El Helicoide no deben ser olvidadas. Claman por justicia. Demandan que el mundo no aparte la mirada. Son un poderoso recordatorio de que la lucha por la libertad no es una idea abstracta. Es una lucha profundamente personal, librada en los lugares más oscuros por personas de increíble valentía. El año 2025 fue un punto de inflexión para Venezuela. El país estaba en un estado de colapso. Años de mala gestión económica, sanciones internacionales y agitación política habían puesto a la nación de rodillas. El control de Nicolás Maduro sobre el poder, que una vez pareció absoluto, se estaba debilitando. El descontento crecía, incluso dentro de las filas de su propio gobierno y el ejército. La situación era un polvorín esperando una chispa. A finales de 2025, esa chispa llegó. Una serie de eventos rápidos y decisivos
que involucraron fracturas internas dentro de las Fuerzas Armadas y presión internacional coordinada, llevaron a lo impensable, la captura de Nicolás Maduro. La noticia se extendió como un reguero de pólvora. Para millones de venezolanos, fue un momento de incredulidad seguido de una explosión de emoción. La gente salió a las calles. Hubo celebración, pero también incertidumbre. Un gobierno de transición se formó rápidamente, prometiendo un nuevo camino hacia la democracia. Uno de sus primeros y más simbólicos actos fue abordar los instrumentos de represión de Maduro, y en la parte superior de esa lista estaba el Helicoide. La infame prisión tenía que ser cerrada. Era un imperativo moral. Un paso necesario para comenzar el proceso de curación de una nación herida. La orden provino del nuevo liderazgo interino. Pero fue Delcy Rodríguez, una alta funcionaria del antiguo régimen, que estaba negociando una súplica de indulgencia, quien fue encargada de supervisar el proceso. En un movimiento que sorprendió a muchos, se le puso a cargo del desalojo oficial, el vaciado de El Helicoide. El proceso estuvo rodeado de secretismo. En una fría mañana de principios de enero de 2026, convoyes de autobuses comenzaron a llegar a la base de la serpiente de concreto. Los presos políticos restantes estaban siendo trasladados. ¿Pero a dónde? ¿Y qué les pasaría? La falta de información creó una nueva ola de ansiedad. El cierre del Helicoide fue un momento cargado de simbolismo. Fue como derribar una sección del muro de Berlín. Fue el fin físico de una era de terror, pero también fue un proceso complicado y desordenado. El gobierno de transición quería mostrar una ruptura limpia con el pasado. Sin embargo, el uso de una figura como Delcy Rodríguez planteó preguntas preocupantes. ¿Era esto verdadera justicia o un arreglo político? Mientras los últimos prisioneros eran trasladados, el Helicoide permaneció en silencio por primera vez en décadas. Su oscuro propósito había terminado, pero su historia y las preguntas que planteó estaban lejos de terminar. El papel de Delcy Rodríguez en el cierre de El Helicoide fue uno de los aspectos más polémicos de la transición. Como ex vicepresidenta y una de las figuras más poderosas del régimen de Maduro, su nombre era sinónimo de represión. Muchos la veían como una de las arquitectas del sistema que llenó las celdas de El Helicoide. Verla ahora, supervisando la liberación de prisioneros que ella misma ayudó a encarcelar, fue una píldora amarga de tragar para muchas víctimas y sus familias. Se sentía menos como justicia y más como una cínica maniobra política. Un trato hecho a puertas cerradas para asegurar una transferencia de poder sin problemas. La narrativa oficial era de reconciliación. El gobierno de transición argumentó que usar figuras del antiguo régimen era una necesidad práctica. Era una forma de evitar más derramamiento de sangre y asegurar una transición pacífica. Rodríguez, decían, estaba cooperando. Su participación se presentó como una señal de que la vieja guardia estaba dispuesta a desmantelar el estado represivo que habían construido. Pero para aquellos que habían sufrido directamente, esta explicación no fue suficiente. Exigían rendición de cuentas, no acomodación. Querían ver a los perpetradores de abusos contra los derechos humanos enfrentar un juicio, no gestionar la limpieza de sus propios crímenes. El proceso en sí se llevó a cabo con un nivel inquietante de secretismo. El gobierno dio pocos detalles. Anunciaron que los prisioneros estaban siendo trasladados a otras instalaciones para su procesamiento y liberación. Pero la falta de transparencia alimentó el miedo y la sospecha. Las familias de los prisioneros se reunieron fuera del Helicoide, desesperadas por información.
no sabían si sus seres queridos estaban siendo realmente liberados o simplemente trasladados a otra prisión menos visible. El silencio de las autoridades era ensordecedor. Hacía eco de la misma falta de información que habían soportado durante años mientras sus familiares estaban encerrados. Este hermetismo, este secretismo oficial, creó una profunda sensación de inquietud. Planteó preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la nueva Venezuela que estaban haciendo. ¿Sería un país basado en la transparencia y la justicia? ¿O sería un país donde los acuerdos políticos se priorizaban sobre los derechos de las víctimas? Delcy Rodríguez, de pie como el rostro del cierre de El Helicoide, se convirtió en un símbolo de esta ambigüedad. Su presencia proyectó una larga sombra sobre un momento que debería haber sido de pura celebración. Fue un recordatorio de que el camino de la dictadura a la democracia nunca es simple ni limpio. La noticia del cierre de El Helicoide desató una oleada de emociones complejas en toda Venezuela. Para muchos, honestamente, fue un momento de esperanza pura, sin adulterar. Era la prueba tangible de que la pesadilla finalmente había terminado. El cierre del centro de tortura más temido del país era un poderoso símbolo de liberación. Significaba que la era de la persecución política estaba llegando a su fin. Las personas que habían vivido con miedo durante años sintieron una sensación de alivio. El monstruo en la colina estaba siendo vencido. Este era el primer paso hacia la construcción de un nuevo país. Un país donde nadie sería encarcelado por sus ideas. Pero, ¿saben? Esta esperanza se mezclaba con una buena dosis de escepticismo. Muchos venezolanos han aprendido a desconfiar de las promesas. Habían visto demasiados amaneceres falsos. La participación de figuras del antiguo régimen, como Delcy Rodríguez, alimentó esta duda. Críticos de todo el espectro político alzaron sus voces. Algunos, del lado más radical de la oposición, lo vieron como una traición. Lo llamaron justicia ligera, un pacto con criminales que garantizaría la impunidad. Argumentaron que una verdadera revolución habría asaltado El Helicoide y habría enjuiciado a sus carceleros de inmediato. Por otro lado, los remanentes del movimiento chavista estaban divididos. Algunos vieron el cierre como una concesión necesaria para sobrevivir, una retirada estratégica. Otros lo vieron como una rendición, una traición a su revolución. Veían El Helicoide no como un centro de tortura, sino como un bastión necesario contra enemigos imperialistas y terroristas. Para ellos, su cierre era una señal de debilidad, una capitulación ante las fuerzas contra las que habían luchado durante tanto tiempo. El edificio se convirtió en un símbolo en disputa, con su significado cambiando según las lealtades políticas de cada uno. El consenso nacional estaba fracturado. En medio de estas batallas políticas estaban los ciudadanos comunes de Venezuela. Estaban exhaustos por años de conflicto. Querían paz. Querían reconstruir sus vidas. Para ellos, el cierre de El Helicoide era una buena señal, pero estaban esperando ver qué vendría después. ¿Habría empleos? ¿Habría comida en las tiendas? ¿Tendrían sus hijos un futuro en el país? El acto simbólico de cerrar una prisión era importante, pero no era suficiente. Estaban conteniendo la respiración, esperando lo mejor, pero preparándose para más decepciones. El futuro de Venezuela aún estaba sin escribir. Mientras los políticos discutían y la nación contenía la respiración, las familias de los prisioneros vivían su propio drama privado. Para ellos, el cierre de El Helicoide no era un símbolo político, era un evento profundamente personal.
Era el momento por el que habían estado orando durante meses o incluso años. A medida que los autobuses se alejaban de la espiral de concreto, estas familias se encontraban atrapadas entre la angustiosa incertidumbre y la esperanza desesperada. ¿Estaba su hijo, su hija, su esposo, su esposa en uno de esos autobuses? ¿Finalmente podrían abrazarlos de nuevo? Los días que siguieron fueron un tormento. Corrían de una oficina gubernamental a otra, buscando listas, buscando información. Cada llamada telefónica les hacía saltar el corazón. Cada rumor no confirmado era una fuente de esperanza y dolor. El lento proceso burocrático de identificar y liberar a los prisioneros fue otra forma de tortura. Para algunos, la espera terminó en un reencuentro entre lágrimas. Las imágenes de familias abrazando a sus seres queridos liberados fueron momentos poderosos de alegría que conmovieron a toda la nación. Estas fueron pequeñas victorias personales que representaron un enorme triunfo para la dignidad humana. Pero para otros, la espera continuó. Algunos prisioneros no fueron liberados de inmediato, fueron trasladados a otros centros de detención. El gobierno dijo que era para procesamiento legal, pero para sus familias fue una continuación de la pesadilla. Y para las familias de los que habían muerto en el helicoide o que habían desaparecido dentro de sus muros, el cierre no trajo consuelo, solo trajo una nueva urgencia a su búsqueda de respuestas. Querían saber qué pasó. Querían recuperar los cuerpos de sus seres queridos. Querían justicia. El cierre del edificio no cerró las heridas en sus corazones. Las cicatrices del helicoide permanecerán con estas familias para siempre. El trauma del encarcelamiento, la lucha por su liberación, el miedo constante, estas cosas no desaparecen simplemente. Los prisioneros liberados ahora deben enfrentar el desafío de reconstruir sus vidas. Llevan heridas físicas y psicológicas. Sus familias, que lucharon tan valientemente por ellos en el exterior, también están agotadas y traumatizadas. Sus historias son un testimonio del devastador costo humano de la represión política. Nos recuerdan que las víctimas de una dictadura no son solo aquellos que están encarcelados, sino también toda la red de familiares y amigos que sufren junto a ellos. ¿Qué debería pasar con el helicoide ahora? Esta es la pregunta que Caracas y toda Venezuela deben enfrentar. La espiral de concreto vacía se alza en su colina, un testigo silencioso de un oscuro capítulo de la historia. Algunos dicen que debería ser derribado, demolido por completo, borrar la cicatriz del paisaje de la ciudad para siempre. Argumentan que su sola presencia es un doloroso recordatorio del sufrimiento que tuvo lugar dentro de sus muros. Creen que la única manera de avanzar es destruir este monumento a la tiranía. Que crezca césped donde antes estaban las celdas. Otros tienen una visión diferente. Argumentan que destruir el helicoide sería un error. Sería un acto de olvido. Creen que el edificio debería ser preservado. Debería transformarse en un museo de la memoria. Un lugar donde las futuras generaciones puedan aprender sobre los horrores de la dictadura. Un espacio para honrar a las víctimas y para educar a la gente sobre la importancia de los derechos humanos. Señalan ejemplos como Auschwitz o la ESMA en Argentina, lugares de gran dolor que han sido reutilizados para servir como una poderosa advertencia. Nunca más, nunca más. Este debate es sobre algo más que un edificio. Es sobre cómo una nación elige recordar su pasado. Olvidar es fácil. Permite a la gente evitar verdades incómodas. Pero la memoria, incluso la memoria dolorosa, es esencial para la sanación y para construir una verdadera democracia. Para construir un futuro
Donde algo como el helicoide nunca pueda volver a suceder, Venezuela debe estar dispuesta a mirar su pasado directamente a los ojos. Debe escuchar las historias de las víctimas. Debe entender cómo un sueño de modernidad pudo convertirse en una pesadilla de represión. El peso de esta memoria es pesado. Requiere coraje y honestidad. Requiere un compromiso con la verdad y la justicia. Significa que debe haber rendición de cuentas por los crímenes que se cometieron. Los torturadores y sus amos políticos deben enfrentar un juicio. Las víctimas deben recibir reparaciones. La historia completa de lo que sucedió dentro del helicoide debe ser contada, documentada y enseñada. Solo al emprender este difícil trabajo, puede Venezuela asegurar que la promesa de nunca más no sea solo un eslogan vacío, sino un principio fundamental de su nueva sociedad. El futuro del país depende de su capacidad para recordar. La historia de El Helicoide es como una Venezuela en chiquitico. Es una historia de sueños grandiosos y fracasos espectaculares. Es una historia de esperanza y desilusión. Es una historia de libertad y tiranía. La transformación del edificio, de un centro comercial futurista a un temido centro de torturas, refleja el propio viaje del país. Una nación bendecida con muchísima riqueza y potencial que cayó en una espiral de polarización política, autoritarismo y sufrimiento. La serpiente de concreto en la colina es un reflejo del alma de la nación. Nos muestra lo fácil que una utopía puede convertirse en una distopía. El edificio vacío hoy, 10 de enero de 2026, nos sirve como un recordatorio muy fuerte. Nos recuerda que la modernidad sin democracia es peligrosa. Edificios brillantes y proyectos ambiciosos no significan nada si no están construidos sobre una base de respeto por los derechos humanos y el cumplimiento de las leyes. El progreso no es solo concreto y acero. Es sobre justicia, libertad y dignidad. El helicoide nos enseña que cuando un Estado empieza a ver a sus propios ciudadanos como enemigos, cuando crea lugares secretos para callar la disidencia, está en un camino a la autodestrucción. El cierre de El Helicoide no es el final de la historia. Es el comienzo de un capítulo nuevo y difícil. El desafío para Venezuela es inmenso. Debe reconstruir sus instituciones, su economía y, lo más importante, la confianza entre su gente. Debe encontrar una manera de sanar las profundas divisiones que han destrozado al país. Esto requerirá generosidad, coraje y un compromiso compartido con un futuro democrático. Requerirá escuchar las voces de las víctimas y asegurar que su sufrimiento no fue en vano. Los fantasmas de El Helicoide estarán observando. La lección final de este monstruo de concreto es universal. Nos habla a todos. Nos dice que la libertad es preciosa y debe ser defendida constantemente. No es algo que podamos dar por sentado. La historia de El Helicoide es una advertencia al mundo sobre los peligros del poder sin control y la importancia de hacer que nuestros líderes rindan cuentas. Para Venezuela, el edificio silencioso en la colina será para siempre un símbolo de dolor, pero también de resiliencia. Es un testimonio del espíritu inquebrantable de quienes lucharon por la libertad. Es una promesa de que el pueblo venezolano nunca más permitirá que un sueño del futuro se convierta en una prisión.